El Centro de Estudios Res Pública hizo un documento a propósito de la Ley de Paridad de Género, donde se aplica el sistema a los resultados electorales del Congreso en 2017, una especie de simulación. Vamos a revisar esos resultados con el director ejecutivo de Res Pública, José Francisco Lagos. Gracias por acompañarnos, José Francisco. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Bueno, tenemos ya el tema de la paridad, finalmente un resultado histórico, ¿cierto? Porque seríamos el primer país en tener paridad en la Constituyente, que tiene un proceso de paridad de entrada con estas listas que son paritarias, luego el mecanismo de cebra, que es mujer, hombre, y luego también tenemos la paridad de salida, que por ejemplo, si hay un sexo que está sobre representado, entonces ese hombre con menos votos pasa a la mujer que tiene más votos, independiente de la cantidad de votos que haya tenido. Perfecto. Ahí surge el problema que muchos critican, que tiene que ver con lo democrático o representativo que puede ser realmente este mecanismo si se llevara, sobre todo, por ejemplo, a unas elecciones parlamentarias. Eso es lo que proponen ustedes con este estudio, volviendo a 2017. ¿Qué habría pasado en ese año? O sea, lo primero es que la lógica de esta simulación es que básicamente, como en la posible elección de un órgano constituyente, se replicaría el sistema electoral de la Cámara de Diputados del 2017. Entonces, básicamente son, entre comillas, los mismos resultados que se tendrían en igualdad de condiciones. Es verdad que evidentemente existen algunos cambios porque cuando las reglas son conocidas, los candidatos, los partidos políticos actúan de manera distinta, es decir, su lógica electoral sería distinto. Hoy día, si aplicamos este sistema a la elección del 2017, hay algunos diputados que no tendrían reemplazante porque efectivamente el sistema que operó en esa lógica era un sistema distinto. Pero hay algunas cosas como más generales que son importantes estudiar y en materia de política pública tienen que estar todos los datos a disposición. Y a nosotros nos parece que efectivamente ha habido una confusión en el debate porque el genuino deseo o la intención de que participen más mujeres en política es un objetivo que se pueden llegar de múltiples formas distintas. Nosotros hemos elegido una en particular que puede ser perfectamente rebatible porque cada una de las formas que nosotros elijamos para llegar al mismo objetivo tiene consecuencias distintas. Y así, Pero tiene que haber una fórmula que sea mejor, tomando en cuenta que necesitamos que las mujeres estén más representadas y que tengan cabida en política, porque acá es un tema que se arrastra de muchos años, que tiene que ver también con el prejuicio, porque las mujeres aportan algo distinto que los hombres también en la política y que necesitamos, ¿cierto? Efectivamente, pero lo que ha pasado en el resto de los países del mundo es que se utilizan mecanismos diversos para el mismo objetivo, incluso algunos que tienen resultados mejores que este sistema que se va a implementar. Por ejemplo, determinar la cantidad de cupos de manera tal que las personas en las elecciones vayan en igualdad de condiciones. Por ejemplo, mujeres compiten con mujeres, hombres con hombres, en los mismos distritos, y eso garantiza, por ejemplo, que el 50% de la convención o del organismo representativo tenga asegurado que va a haber cierta cantidad de electores, o de representantes más bien. Pero hay una cuestión previa que en Chile desde los últimos años hemos iniciado un montón de reformas al sistema electoral que no han terminado de ser testeados completamente, como la más emblemática es la incorporación del voto voluntario, con la inscripción voluntaria también, pero hace algunos meses atrás también se estuvo discutiendo la reincorporación del voto obligatorio, pero con inscripción automática, es decir, un sistema que no hemos tenido nunca en la historia de nuestro país. ¿Estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque, entre otras cosas, no se ha testeado en ninguna parte. Lo razonable en políticas públicas es partir probando con algo que tenga, no sé, algún efecto acotado y después extrapolarlo a la realidad del país. Pero lo que hemos hecho en Chile es que en muy poco tiempo, con solamente una elección entre medio, hemos cambiado de los tres grandes sistemas electorales que existen en el mundo, desde voto obligatorio pero con inscripción voluntaria, de voto voluntario con inscripción voluntaria, y ahora queremos pasar, en algunos casos, con voto obligatorio e inscripción obligatoria. Es decir... Y tiene que ver con la baja participación en política que hay en nuestro país, pero también hay mucha gente que tendría que votar de manera obligada y que tampoco está informada. Por ejemplo, sobre cuáles son los programas que tiene cada político, por ejemplo, pensando en unas presidenciales. Por supuesto, pero la forma que tiene la política para
resolver ese problema tiene que ser de manera responsable, no solamente por tener una buena intención significa que el medio que uno disponga va a ser efectivo para resolver ese problema. Y de esa manera podría haber sido mucho más razonable probar el sistema de voto voluntario solamente en algunas regiones, por ejemplo, o solamente en algunas elecciones y no en todas. Ya ver cómo funciona ver ahí. Testeado, claro. Y después, muestras más pequeñas, digamos. Efectivamente, con un efecto más acotado y que finalmente hoy día vemos que los grandes problemas son los mismos que le atribuíamos al sistema anterior y que supuestamente se iban a resolver con este cambio. Y en ese sentido nosotros creemos que es valioso este ejercicio de realizar esta simulación porque primero son los datos disponibles, no tenemos otra forma de saberlo, a pesar de las limitaciones naturales que tiene, que son reglas que no son conocidas previamente, pero que naturalmente con esta regla de paridad se producirían distorsiones que podrían producir problemas que hoy día la población ha denunciado. Por ejemplo, la desconexión de los representantes con los representados. Yeah. Y en ese sentido hemos visto cómo aumenta, y además esto lo hace por definición el proyecto de ley de paridad de género, cómo aumenta la cantidad con menos apoyo popular de candidatos que serían electos. Por ejemplo, si nosotros aplicamos el sistema a la elección del 2017, antes habían 12 diputados electos con menos del 3% de los votos, que últimamente han sido muy cuestionados. Sí. Si nosotros aplicamos la ley de paridad, eso aumentaría a 31. Eso significa que 1 de cada 5 diputados hubieran tenido menos del 3% de los votos. Es decir, hay una disparidad entre lo que las personas votan o la persona que quieren elegir versus quienes resultan finalmente electos. Y ahí aumenta la crítica ciudadana que escuchamos mucho por estos días, que es los políticos no me representan, básicamente. Exactamente. O sea, se genera una desconexión entre la persona que yo voté para representarme y la persona que finalmente termina siendo electo, porque básicamente hoy día lo que se está haciendo es que deja de ser tan importante la persona que vaya de candidato, sino que es más importante el grupo político y también el sexo. Ahora, José Francisco, ONU Mujeres dice, por ejemplo, en su último informe, que respecto al porcentaje de parlamentarias subió de un 11,3% en 1995 a un 24,3% el año pasado. O sea, sube de manera bastante lenta. Hace un año, por ejemplo, había 27 países donde las mujeres representaban menos del 10%, ya sea de la Cámara Baja o del Senado. De todas maneras, hay que encontrar una fórmula. ¿Qué dice la experiencia internacional y qué análisis hacen ustedes para lograr que efectivamente haya de todas maneras paridad? Porque se necesita la incorporación de la mujer al mundo político de manera más potente. O sea, las fórmulas que han tomado los diversos países del mundo varían según el país. Algunos países lo que hacen es incentivos a las candidaturas. Por ejemplo, en España, que es un sistema de lista cerrada, entonces uno técnicamente no vota por el candidato, sino que vota por el partido, claro. Lo que hacen es la lista de cebra. Y eso naturalmente garantiza que haya una relativa paridad porque están los partidos obligados a llevar un candidato por cada sexo en ese orden. En otros países, por ejemplo, lo que hacen básicamente es fijar cuotas. Fijar cuotas para mujeres, lo que mencionaba al principio, cierta cantidad de mujeres tienen que ser electas por distrito. Pero este caso, por ejemplo, de un organismo constituyente que aplique reglas de resultados solamente se ha visto en 2 países del mundo, uno es Bolivia y el otro es Uganda. Entonces, la experiencia son mecanismos distintos, pero son los únicos que al final terminan condicionando el resultado. Ahora, esto abre también otra discusión posible que podría ser por qué otros grupos que son subrepresentados no podrían exigir también mecanismos de la misma índole como se ha hecho con la paridad de género. Por ejemplo, en el último tiempo se ha discutido la incorporación de los pueblos indígenas, pero también podríamos decir que en el Congreso los jóvenes están subrepresentados o que las personas de regiones efectivamente están subrepresentadas. O sea, que en ese sentido escaños reservados para jóvenes, para pueblos originarios, que bueno, es algún tema que se ha tocado, por supuesto, claro. En el fondo no solamente para las mujeres, ¿cierto? O sea, es que al final eso... A mí no me parece ese sistema electoral porque vendría a distorsionar finalmente el resultado que quieren las personas. Los sistemas ¿Porque se verían obligados a votar por...? Porque el resultado al final estaría determinado previamente y no por la elección. Ese es el tema de fondo. Los grandes sistemas electorales del mundo tienen que hacer que conversen 2 cosas. Uno es la gobernabilidad, es decir, que sea la mayoría el que tenga el control del órgano representativo, pero también con la representación o proporcionalidad.
Y esa conversación, si nosotros que ya es muy compleja. Porque es muy difícil lograr combinar las dos cosas de todas maneras. Efectivamente, es muy difícil. Si nosotros incorporamos otros factores que son ajenos a la pura proporcionalidad o a la gobernabilidad, esto ya se hace mucho más difícil. Porque son criterios que son ajenos a lo puramente electoral, son criterios que fijan los legisladores previamente. Y por eso nosotros decimos que eso tendría riesgo de condicionar un poco el resultado final de la elección. Bien, interesante publicación de Res Pública. Muchas gracias, José Francisco, por acompañarnos, donde extrapolan básicamente lo que podría pasar con la paridad al año 2017 en las parlamentarias. ¿Dónde lo podemos encontrar el estudio? En www.respublica.cl. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.